Bueno, estamos a muy pocos días de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya entregue el fallo por el diferendo marítimo entre Chile y Perú, y en este momento nos encontramos con el agente de nuestro país ante el Tribunal de La Haya, el embajador Alberto Van Klaveren. Embajador, muchísimas gracias por recibirnos aquí a CNN Chile a pocos días entonces de conocer este fallo. Muchas gracias, Matilde, es un gusto. ¿Qué significado para usted ser agente de dos gobiernos y representar en su persona y en su cargo el tema de que es un tema de Estado más allá de un gobierno? ¿Es una responsabilidad mayor? Por cierto, es, Matilde, un gran honor, y siempre reconoceré la confianza que han depositado en mí dos gobiernos muy distintos, y al mismo tiempo una gran responsabilidad, porque uno tiene la representación del Estado ante el caso en la Corte Internacional de Justicia, pero he tenido la suerte de contar con un equipo muy sólido, con muy buenos especialistas, dos coagentes extremadamente calificados, la confianza de distintos ministros, todos los cuales realmente han conocido, han entendido el tema que nos preocupa, y que realmente también me han dado toda la confianza necesaria para poder asumir esta tarea. Me ha tocado trabajar con dos presidentes y me ha tocado trabajar también con varios ministros de Relaciones Exteriores, ¿no? Alejandro Foxley, Mariano Fernández y Alfredo Moreno. En ese sentido, es el presidente de la República quien lleva las relaciones internacionales del país. Pero usted como agente, ¿cuál ha sido su responsabilidad? ¿En qué se le podría, digamos, aplaudir o recriminar, en cierto sentido, como agente, como responsable de este equipo? Bueno, uno tiene una responsabilidad y yo creo que esa responsabilidad realmente hay que asumirla, ¿eh? Hay que asumirla para lo bueno y también para lo menos bueno, ¿no? Eso es parte del servicio público. Por cierto, aquí tampoco hay que personalizar. Repito, he estado trabajando con un equipo, trabajamos con abogados internacionales y, por cierto, hemos trabajado también siguiendo instrucciones que han venido de la presidenta Bachelet, del presidente Piñera y de los distintos ministros de Relaciones Exteriores que ellos, digamos, han designado. ¿Hubo un cambio de mano en la defensa durante este periodo? No, la verdad es que no. Hubo mucha continuidad. Hubo, en primer lugar, una continuidad en las tesis, que es lo más importante, y en realidad nadie podía esperar una cosa distinta, porque Chile ha venido afirmando lo que señaló en la Corte Internacional de Justicia desde hace mucho tiempo. Entonces, mal podría haber habido un cambio de estrategia en ese sentido. Y en consecuencia hay continuidad y además hay una política de Estado, ¿no? Nosotros, además de contar con abogados internacionales, contamos con un equipo de abogados nacionales, algunos de ellos vinculados a la Cancillería, otros externos a la Cancillería, y con ellos hemos ido consolidando las posiciones, consensuando las distintas tesis, y ha sido un trabajo colectivo muy importante. Embajador, todavía no conocemos el fallo, pero independientemente de cuál sea su resultado, más de alguien dirá, ¿pudimos no haber llegado hasta La Haya? Bueno, la verdad, Matilde, es que la respuesta es negativa. Nosotros llegamos a La Haya porque somos parte del Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá es el que le concede jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia para los casos que los países que son parte de ese acuerdo quieran presentar. Esa es la realidad. El Pacto de Bogotá se firmó en 1948, digamos bajo un gobierno plenamente democrático chileno. El Pacto de Bogotá se discutió intensamente en el Congreso Nacional hasta aprobarlo en el año 1967, un gobierno distinto. El instrumento de ratificación se depositó el año 1974, bajo el gobierno militar, ¿no? Y en consecuencia, ese pacto ha estado plenamente vigente. Chile adhirió voluntariamente a este pacto, y este pacto es el que le concede jurisdicción al tribunal. Y esto es como en un caso interno, en un caso de derecho nacional. Si un tribunal tiene jurisdicción y cita a una de las partes, esa parte tiene que presentarse. Si Chile no se hubiera presentado
ante la Corte Internacional de Justicia. ¿O no lo hubiera reconocido jurisdicción? A ver, vamos por partes. El juicio hubiera seguido de todas maneras, digamos, porque aunque una de las partes no comparezca ante el tribunal, el caso sigue. Y hay algunos casos en que eso ha sucedido. El segundo tema es la competencia del tribunal. Nosotros impugnamos la competencia del tribunal durante los alegatos orales para un tema específico, que tiene que ver con la cuestión del límite terrestre. Nosotros dijimos que el tribunal no era competente para, digamos, estudiar el tema del límite terrestre, que tiene relación con uno de los puntos de este caso, ¿no? Entonces, nosotros no reconocimos competencia plena al tribunal, sí reconocimos competencia al tribunal en la práctica para el resto del caso. ¿Por qué? Básicamente porque el texto del pacto es muy claro. No se pueden revisar los temas anteriores a 1948. Estoy simplificando para que se pueda entender, ¿no? Eso no se puede revisar. Los tratados previos a 1948 no se pueden revisar ni se pueden discutir. Es un tema muy importante porque tiene que ver con otro caso, ¿no? Y los tratados posteriores al 48 no caen bajo esa reserva. Y esa era la situación nuestra. Nosotros estamos invocando, en este caso, acuerdos del 52 y del 54. Los acuerdos, explico, son lo mismo que tratados internacionales. Hay gente que habla de convenio, que habla de acuerdos, en fin, son tratados internacionales. Son posteriores a este periodo que está cubierto bajo la reserva incluida en el Pacto Bogotá. ¿Y cualquier maniobra dilatoria habría sido perjudicial en este caso? Yo creo que sí, porque nosotros partimos de la premisa de que si nosotros objetábamos la competencia del tribunal, teníamos que tener una base muy sólida para hacerlo, y íbamos a tener que mostrar todas nuestras cartas en un incidente que tiene que ver con la competencia del tribunal. En general los países son muy cuidadosos en eso, y uno tiene que seguir la opinión de los expertos. Nuestros expertos internacionales y nacionales estudiaron muy a fondo este tema. Nosotros tenemos un comité asesor integrado por juristas muy destacados, aparte de historiadores y otros especialistas, y un grupo de juristas de nuestro comité asesor estudió a fondo este tema, emitió un informe y el informe fue unánime, en el sentido de que nuestra objeción de competencia, que se refiere a un aspecto parcial del caso, era mejor plantearla en los alegatos orales y no antes, porque siempre teníamos esa posibilidad. Y se llegó al juicio, se llegaron a los alegatos orales que estamos el mes de diciembre de 2012 y ahora estamos esperando una sentencia. Así es, pero un detalle también. El tribunal que evalúa la excepción de competencia es el mismo tribunal, ¿entiende? Es decir, no es otro tribunal, y no hay apelación. Entonces, digamos, cuando uno le pide al propio tribunal que se declare incompetente, es de sentido común de que va a ser muy difícil que ese tribunal reconozca su incompetencia, sobre todo por las características de este caso. Si, por ejemplo, se hubiera planteado un tema distinto, podríamos haberla objetado, pero en este caso era complejo hacerlo. En el caso ya que tenemos que ya nos sometimos a la jurisdicción de La Haya, que estamos esperando una sentencia, y usted hablaba de del tratado de límite, de que lo que tenemos que ver es si hay efectivamente o no un tratado de límite. La Corte tiene que decir algo muy simple, a mi entender, si existe o no existe. Se ha demorado más de lo que nosotros estábamos esperando. Eso quiere decir que no hay una respuesta unívoca ante esa pregunta, si hay o no un tratado de límites marítimo entre Chile y Perú. No lo sabemos y yo antes de la lectura del fallo no quisiera especular, es decir, digamos, yo no puedo transformarme en analista, ¿no? Y no puedo empezar a interpretar cuál puede haber sido la situación dentro del tribunal. Eso lo pueden hacer mis colegas internacionalistas que no tienen la responsabilidad de representar al Estado, ¿no? Pero también puedo decir algo general. Digamos, un Estado presenta las cosas como las ve él. Chile presentó sus temas como los vemos nosotros, Perú como los ve Perú. Pero no necesariamente esas visiones van a coincidir con las visiones del tribunal. El tribunal, digamos, puede tener una visión distinta, puede ver el tema en términos también diferentes, ¿no? Ahora, dentro de lo que fueron los alegatos, ¿le sorprendió la pregunta del juez marroquí Mahomet Benuna, que decía
para los que no se acuerdan, ¿consideran ustedes, en tanto signatarios de la Declaración de Santiago, que podían en esa fecha, conforme al derecho internacional, proclamar y delimitar una zona marítima de soberanía y jurisdicción exclusiva sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las diferidas costas? Bueno, no nos sorprendió tanto la pregunta. Es normal que en los casos surjan preguntas. Podrían haber habido más preguntas de parte de jueces del tribunal. La pregunta del juez Benuna fue a título individual. Hago esa aclaración porque en el caso de la Corte Internacional de Justicia hay ocasiones en que la pregunta la hace el tribunal como pleno. En este caso fue una pregunta individual, lo que no le quita mérito a la pregunta, pero le da un carácter algo diferente, ¿no? ¿Pone en duda las 200 millas? Nosotros respondimos la pregunta, creo que la respondimos satisfactoriamente. Hay momentos en que el derecho internacional cambia. El derecho internacional no es algo permanente en el tiempo, se va modificando como la legislación nacional. Y hay un momento en que se produce una ruptura en cuanto a un principio, ¿ah? Y es lo que tratamos de explicar. Y no cabe ninguna duda de que esa ruptura se produjo respecto del tema de las 200 millas. ¿Ah? Antiguamente se reconocía una extensión muy limitada a los países. ¿Pero les sorprendió que fuera precisamente este juez el que hiciera esa pregunta? No necesariamente. Hay jueces que, digamos, suelen hacer preguntas. Juez Benuna es uno de ellos. Hay algunos otros miembros del tribunal que también han hecho preguntas en otros casos. No la hicieron en este caso. No, la verdad es que no nos sorprendió. Este fallo se basa en 3 puntos centrales para la gente, para que lo tengan claro, que es el límite marítimo a partir del hito 1 del punto de concordia, como dice Perú, de que se reconozca el paralelo y que no se trace una bisectriz que divida el mar entre dos porciones equivalentes, y está pidiendo un triángulo marítimo externo, que eso es mar internacional. Esos son los 3 puntos que están en juego. ¿Hay alguno de estos puntos que sea más bien subsidiario, que Chile no le afecte tanto la pérdida de uno de esos puntos? Bueno, nosotros lo dijimos además en los alegatos orales. Nosotros consideramos que la reclamación que hace Perú de alta mar, de esa porción de alta mar, que son 28.500 kilómetros cuadrados aproximadamente, en realidad es subsidiaria respecto a la petición principal del Perú, porque la petición principal del Perú es justamente que la Corte establezca un límite marítimo partiendo de la premisa, de acuerdo a Perú, de que ese límite no existe. No, esa es la esencia del caso. El tema del triángulo exterior pierde importancia si es que se acogiera la tesis peruana. ¿Qué sería para Chile un triunfo, embajador? A ver, le voy a decir, estamos hablando de temas muy distintos, como usted misma lo especificó. El triángulo exterior no son aguas chilenas. Si la Corte le otorga el triángulo exterior a Perú, Chile no pierde un metro cuadrado de agua, ¿ah? Porque nunca han sido aguas chilenas, esas son aguas de carácter internacional, ¿no? Y que ya no están dentro de las 200 millas chilenas. Entonces, ese es un tema bastante diferente respecto del tema de fondo, que tiene que ver con la diferencia entre un paralelo y una línea equidistante. Y también cuando hablamos del paralelo y de la línea equidistante, estamos hablando de cosas algo diferentes. Hay una primera parte, y eso es importante que la gente lo entienda, de 12 millas de mar territorial, de acuerdo a la legislación chilena y de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar, ¿no? Y el resto son 188 millas donde existen derechos económicos exclusivos, por eso se llama de zona económica exclusiva. ¿Y el hito? El hito es el punto de partida del límite marítimo. Este parece un tema menor, no es tan menor, ¿no es cierto? Hay una diferencia entre el punto de partida del límite marítimo que señala Perú y el punto de partida del límite marítimo que señala Chile. Perú identificó un punto que señala Perú, que es el final de la línea de la Concordia, y lo identifica como el punto 266. Lo midió unilateralmente, es decir, a diferencia de lo que pasa con todos los hitos de la línea de Concordia que fueron medidos conjuntamente,
Perú no lo midió conjuntamente con Chile, sino que unilateralmente determinó, y así lo expresó en su ley de línea de base, un punto 266 que según Perú es el punto final de la frontera terrestre y en consecuencia, de acuerdo a la tesis peruana, el punto de partida del límite marítimo. ¿Qué señaló Chile en los alegatos? Que el punto de partida estaba en el paralelo del hito número 1, no el hito número 1 mismo, sino que en el paralelo del hito número 1, normalmente se entiende en la línea de baja marea, ¿no es cierto?, de ese paralelo, ¿no?, del paralelo del hito número 1. Entonces, ahí hay una diferencia, pero que es muy importante, porque de alguna manera el punto de partida ancla el límite marítimo. Y la estrategia peruana apuntó a, digamos, desvalorizar esa ancla, ¿no? Y decir, aquí el punto de partida es el punto 266, todo esto está mal medido y en consecuencia no podría haber un paralelo, etcétera, ¿no? Entonces, es un punto que si bien parece menor, es bastante importante. ¿A qué atribuye el optimismo que hay en Perú y la reserva que cada vez vemos aquí en Chile? Yo creo que eso tiene que ver con dos factores. En primer lugar, con la naturaleza del caso, en el sentido de que, digamos, el statu quo, la situación actual favorece enteramente a Chile, ¿no es cierto? Perú, al presentar la demanda, tuvo una expectativa de que va a obtener algo, ¿no? La expectativa nuestra es simplemente mantener lo que tenemos, y eso obviamente hace que seamos más cuidadosos, en fin. Y el segundo factor es un factor, yo diría, quizás más emocional, ¿no es cierto? Nosotros generalmente adoptamos posiciones bastante moderadas, ¿no? Y yo creo que la moderación y la prudencia es una muy buena característica de nuestra política exterior, ¿no? Y también en nuestra relación vecinal. Yo creo que hay que ser cuidadoso, no hay que adelantarse, hay que ser prudente, pero eso no significa en absoluto ser derrotista. Significa ser sereno, digamos, no anticiparse a los acontecimientos. ¿Y qué le parece que Perú haya decretado en Tacna el 27 de enero como un feriado? Bueno, eso es una decisión que les corresponde a las autoridades locales peruanas. Yo entiendo que incluso ha habido bastante debate, incluso en la propia Tacna, respecto de eso. Lo único que puedo decir es que nosotros queremos mantener una situación de entera normalidad y nosotros creemos que ayuda a la recepción del caso mantener gran normalidad, tanto en Chile como en Perú. En Chile las voces han sido más o menos unánimes, todas detrás de apoyar lo que es la resolución del Tribunal de La Haya. Sin embargo, el diputado Jorge Tarut, que es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, ha planteado hacer un plebiscito dependiendo del resultado de esta sentencia. ¿Es legalmente viable un plebiscito? Bueno, yo no quisiera personalizar. ¿Sí? Tengo muy buena opinión del diputado Tarut. Ha sido, digamos, un gran colaborador de la política exterior en distintas ocasiones, además un buen amigo, pero me quiero referir a la posición misma, ¿no es cierto? Yo creo que está bastante claro que la legislación chilena no contempla la institución del plebiscito para una situación como la que describe, ¿no? Pero sí la aprobación del Congreso. Eso también es discutible. Chile no es primera vez que enfrenta un caso, digamos, de esta naturaleza. Hemos tenido varios casos anteriores. En los casos anteriores no se ha suscitado este debate. Hay precedentes que ya existen, fallos, algunos favorables, algunos menos favorables. Respecto del Congreso, lo que quiero decir es que nosotros siempre hemos estado en permanente consulta con el Congreso, con la Cámara de Diputados y con el Senado. Y obviamente todo va a ser consultado también al Congreso. Respecto de la forma jurídica, no quisiera profundizar ese tema, pero es relevante destacar la muy buena relación que hemos tenido siempre con el Congreso. Y además, un punto de fondo, ningún país puede invocar su legislación interna, suponiendo incluso que existiera una norma, para eludir el cumplimiento de una obligación internacional. Es un principio básico del derecho internacional y es un principio que incluso está consignado, entre otros, en la Convención de Viena de Derecho a los Tratados, de la cual Chile es parte. Entonces, nosotros no podríamos argumentar, desde el punto de vista del derecho internacional, que tenemos, digamos,
que someter una decisión de un tribunal a la legislación nacional. Ahora, embajador, desde Perú se ha hablado de la aplicación inmediata del fallo. Una vez que usted recibe el fallo en La Haya el próximo 27, se lee el fallo. ¿Cuáles son los pasos que vienen? ¿Se estudia el fallo? ¿Se aplica inmediatamente? ¿Qué es lo que viene? ¿Es posible pedir una revisión? No, en primer lugar, no es posible pedir una revisión del fallo como tal. Este es un fallo de única instancia. Incluso en la notificación, que es pública, por lo demás, que hace la Corte respecto a la fecha de lectura del fallo, se señala, este es un fallo de única instancia. Entonces no es un fallo apelable como pueden existir la institución de la apelación en todos los casos internos, no se puede recurrir a un tribunal superior, etcétera. El tribunal superior es uno solo en la Corte Internacional de Justicia. El recurso de revisión es un recurso de características extremadamente excepcionales, pero no equivale a un recurso de apelación. Se presenta cuando surge un hecho enteramente nuevo, hay que cumplir una serie de requisitos, en fin. Pero podría ser una maniobra dilatoria no, para uno u otro caso. Tendría que haber un hecho nuevo, es decir, los recursos se tienen que fundamentar, y los recursos tienen ciertos requisitos y condiciones. No hay un recurso de apelación. Lo que se abre después de la sentencia es el proceso de implementación. Y ese proceso de implementación puede ser más o menos complejo, más o menos extenso, dependiendo del tenor de la sentencia, de lo que diga la sentencia. Lo que está claro es que cualquiera que sea la sentencia, aunque sea una sentencia de la perspectiva chilena enteramente confirmatoria de nuestra posición, va a requerir ajustes legislativos. Es difícil dar un plazo para eso. La Corte tampoco da plazos, ¿no? Entonces, una cosa... ¿Y es peligroso que la Corte no dé plazos porque podrían extenderse infinitamente? Va a depender de la voluntad que tengan ambos países, va a depender de la naturaleza de la implementación, digamos, si es una implementación fluida o menos fluida. ¿Y qué pasa si un país no implementa? ¿Se puede recurrir nuevamente a la Corte? Bueno, hay un caso muy reciente, el caso Nicaragua-Colombia, ¿no es cierto?, en que Nicaragua presentó una nueva demanda, argumentando que Colombia no estaba dando cumplimiento al fallo, a pesar de que en realidad la situación de hecho es bastante discutible en esta materia, ¿no? Embajador, ¿qué espera usted para el día 27? ¿Con qué ánimo se va? ¿Con qué ánimo está preparando las maletas? Mire, yo me voy con ánimo sereno. Yo creo que eso es muy importante, transmitir a la opinión pública. Hay que estar tranquilos, hay que estar serenos, ¿no es cierto? Y me voy también con el ánimo de que hemos defendido, digamos, con los mejores recursos posibles la posición de Chile, que yo creo, y así ha sido reconocido. Este caso tiene características muy distintas a casos anteriores. Este ha sido un caso muy público. La opinión pública pudo apreciar los alegatos, pudo consultar todos los documentos que se han presentado, todos están en el sitio web de la Corte Internacional de Justicia, en el sitio web de la Cancillería. En consecuencia, ha sido un caso bastante transparente, ¿no? Y entonces, la opinión pública, los expertos han tenido todos los elementos de juicio para evaluar lo que se ha hecho, y hasta ahora la evaluación ha sido muy favorable. Ha habido una posición muy unitaria en Chile que tiene que ver con esa evaluación. ¿Y eso qué significa? Que por lo menos, digamos, se ha hecho todo lo posible. ¿Y es posible pensar que va a cambiar la relación entre Chile y Perú a partir del 28 de enero? Yo creo que la relación con Perú ha ido cambiando con el tiempo. Yo creo que ha habido un proceso de maduración en la relación entre dos países que han tenido una historia anterior bastante compleja, y uno confía en que ese proceso de maduración se va a seguir profundizando después del fallo. Y como agente, ¿es posible pensar que este será efectivamente el último punto pendiente entre Chile y Perú? Yo creo que es posible esperar eso, y nosotros obviamente esperamos que así sea, y esperamos que nunca más se vuelva a plantear un caso de límite, ¿no es cierto?, con Perú. Yo entiendo que nuestros vecinos peruanos también aspiran a lo mismo, y esperemos que así sea. Embajador Alberto Fanclares, muchísimas gracias por habernos recibido a pocos días de partir entonces a La Haya a recibir este fallo el próximo 27 de enero. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Matilde.